Buenas tardes, moteros y moteras. Estamos probando hoy R1250 GS Adventure, la hermana mayor de la GS 1250 que probamos en el vídeo anterior. Y vamos a ver qué tal se comporta. Otra cosa, la posición de conducción de la GS Adventure es diferente. La GS lleva una posición más de ataque y la Adventure es una posición más relajada. Llevas la espalda un poco más recta, es diferente. Lo que sí, la GS para curvear y hacer pistas pues tienen un gran plus respecto a la Adventure. Menor peso, el paso de curva puede ser un pelín más rápido. Aunque, dato curioso, es de que la Adventure, aunque no lo parezca, la distancia entre ejes es un pelín más corta. Bueno, principalmente el dinamismo es el mismo. Estamos en una carretera, la verdad, bastante revirada, para que veáis lo bien que se comportan estas motos, aunque sean grandes, voluminosas o incluso un pelín pesadas. Son motos extremadamente ágiles. En este vídeo vamos a probar hoy la R1250 GS Adventure. En concreto va a ser mi moto los próximos meses. Diferencias principales respecto a la GS del anterior vídeo: tenemos un poquito más de recorrido de suspensiones. La Adventure ya viene equipada con las defensas hasta arriba de serie. En equipamiento estamos igual que la otra, tenemos los 4 paquetes en acabado rally. Y bueno, nos vamos a intentar hacer alguna otra aventura más complicadita, etcétera, etcétera. Y por eso hemos montado los neumáticos, los Metzeler Karoo 3. Más diferencias: tenemos esta cúpula que es un poco más grande que la GS normal. Tenemos una mini guantera que siempre va bien para la tarjeta de la gasolina, ya que cuando vamos con el traje no nos hemos de estar preocupando. Y una de las ventajas, 30 litros de autonomía. En concreto, yo también le he montado unas alzas de manillar, porque vamos a intentar hacer las máximas pistas posibles. Otra de las diferencias que tiene la Adventure es esto. Esto lo tienen todas las Adventure, el doble pedal. Cuando vas de pie, apoyas mejor para hacer pistas. Y por carretera lo quitas. Y es tan fácil como esto. Y la conducción cambia. La verdad que se agradece. Vamos a probar los neumáticos. En esta pista es muy fácil. De hecho, aquí esta se puede hacer perfectamente con cualquier tipo de neumático. Bueno, es una pista tan fácil que no hace falta bajar presiones de neumáticos ni nada. Simplemente a disfrutar. A ver, para hacer este tipo de pistas, pues no es necesario. Aunque lo que sí os recomiendo es que algún día podéis hacer como mínimo un curso de off-road. Con Maxi Trail me refiero. Porque las inercias, los pesos, es todo muy diferente. Con una moto de enduro puedes hacer cualquier cosa sin pensar prácticamente. Puedes hacer cualquier cosa mucho más tarde. Con una GS, con todo lo que pesa, tienes que anticipar muchísimo más. Pero muchísimo. Entonces sí, es una de las cosas que sí que os recomiendo que podáis hacer, aunque sea un curso. Porque siempre se aprenden cosas y muchas veces pierdes el miedo. Entonces, hacer pistas como estas, alguna que os conozcáis. Si no habéis hecho nunca pistas, pues tampoco os aventuréis. Ahí, venga, vamos a probar. No, porque algún día puedes tener un susto, ya no de que te caigas y te hagas daño, sino que te pierdas, por ahí no pase la moto y no seas capaz de darle la vuelta. Porque como haga bajada y estés tú solo y no puedas darle la vuelta a la moto, mucha gracia la verdad no te hace. Y os lo digo por experiencia.
Porque una vez en una pista pues me tuvieron que ayudar, suerte, y pasaron 2 ciclistas. Estuve a punto de tirar la moto al suelo, arrastrándola y darle la vuelta. Suerte que aparecieron esos 2 ciclistas, que si veis el vídeo os doy las gracias, ya hace un par o 3 de años. Y bueno, lo que recomiendo por pistas, mínimo siempre 2 o 3. Muchos más tampoco, porque luego el ritmo ya lo rompes. Pero bueno, lo importante es disfrutar de la moto. Para buscar pistas y todo esto, pues yo principalmente utilizo Wikiloc. Se ve que hay otra aplicación que se llama Osman App o algo así, que está bastante bien. Yo de momento voy tirando bastante de Wikiloc. Pues lo bueno de estas motos es que podéis hacer esto. Podéis hacer una pista, carretera revirada, autopista, al día a día. Podéis hacer lo que queráis. Y la gran ventaja es que disfrutas como un niño pequeño. O sales algún día del trabajo, vas hasta tu casa, ese trayecto que tengas, pues desconectas muchísimo. Bueno, enlazamos otro trocito de pista. Bueno, como veis, estamos haciendo una pista ultra fácil, sin ninguna complicación, que principalmente es para poder probar, que es principalmente para poder probar pues esos neumáticos, a ver qué tal. La verdad, me están sorprendiendo muchísimo. Es algo que no me esperaba que me gustaran tanto. Sí que es cierto de que ya había probado poquito estos neumáticos, no por pistas, ¿vale? La moto actualmente tiene ya unos 200 kilómetros. El primer día sí que se nota que el neumático como que vibra más, pero te haces de seguida a él muy fácil. Pues hacer todas estas cosas, por ejemplo, hoy he salido de trabajar, voy de camino a casa, y venir por aquí hasta llegar a casa, llegas como nuevo. A quien le guste, claro está. Al final, con la moto tienes que hacer con lo que tú disfrutes. Ahora, con una GS vas a disfrutar como un niño pequeño, ¿eh? Bueno, volvemos a la carretera, ya el último tramo de hoy. Vamos a continuar probando los neumáticos. ¿Qué tiene de malo estos neumáticos? De momento, lo que he ido probando, nada. Por carretera van muy bien, permiten plegar bastante. Evidentemente no son los Continental Trail Attack 3, pero la verdad pensaba que iba a ir bastante peor. Y no, la verdad es que estoy teniendo una experiencia muy positiva. Bueno, la única pega que le puedo llegar a encontrar a estos neumáticos es que hacen un poquito de ruido a la hora de circular, por ejemplo, por autovías o autopistas. Pero nada que moleste, ni muchísimo menos. Bueno, me gustaría saber qué os ha parecido este mini review de la Adventure. No quería hacer lo típico de datos, consumos, todo eso ya lo sabéis.
hay miles de videopruebas y eso como concreto es mi moto. Quería que daros un poquito el feeling y el feedback que tengo con esta Adventure, que la verdad me encuentro ultra cómodo con la Adventure. Y dato importante, esos neumáticos, los Megel Caru 3, la verdad me están sorprendiendo muchísimo, muy gratamente, y estoy muy contento. Me gustaría saber qué os ha parecido la review de esta 1250 GS. No quería hacer la típica prueba ya que es mi moto y quiero daros la sensación, pues bueno, como si fuerais vosotros mismos los que estuvierais conduciendo. Entonces, bueno, he intentado hacer un poquito de carretera, revirada, para que veáis que una Adventure de estas se mueve espectacularmente bien. He intentado hacer alguna pista muy fácil, porque tampoco nos da tiempo para mucho más, ya que está anocheciendo. Y nada, espero que os guste. Si os gusta, si podéis darle al like, os lo agradecería, ya que así YouTube nos va a recomendar un poquito más. Vamos a ir intentando hacer que crezca este canal un poquito más. Y si os ha gustado, pues os agradecería que os suscribáis. Bueno, os he ido explicando un poquito las diferencias principales que hay. Nada de datos técnicos ni todas estas cositas. Principalmente, pues creo que si tenéis una GS es una gran moto, vais a disfrutar con niños pequeños, porque yo también la disfruto cuando llevo una GS, cuando voy con la Adventure también disfruto con un niño pequeño, y al final disfruto porque voy en moto y es lo que realmente me gusta. Y bueno, este canal vamos a hacer estas cositas, vamos a motear, vamos a darle gas. Chimpún.